Queridos hermanos, deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y mentes en la fe de Cristo crucificado, que conduce a la vida eterna. Amén. Bien, vamos a meditar, reflexionar en la palabra de Dios que escuchamos hoy, pero principalmente basados en el texto de Romanos capítulo 4, versos del 1 hasta el 17. Lo voy a leer de nuevo en esta versión. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, cuando dice: dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados? ¿O es también para los que no lo están? Porque decimos que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia. ¿Cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Antes y no después. Entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos, la fe se les tome en cuenta como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia, no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Pues, si los que van a recibir la herencia se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa queda anulada. Porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por Padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Hasta aquí las palabras del texto del apóstol San Pablo a los romanos, ¿no? Pregunta para reflexionar en lo personal, de introspección. ¿Cuántas veces nos han hecho promesas distintas personas, amigos, padres, familiares, allegados, conocidos, etcétera, y que no han cumplido? ¿Verdad? Si nos ponemos a hacer memoria, tal vez nos tendríamos que tomar mucho tiempo para hacer una lista de las promesas que se nos han dicho. Ni que hablar de los políticos, promeseros empedernidos si los hay, ¿no? Pero cuánta gente que se cruzó por nuestra vida nos ha hecho promesas y no las han podido o no han querido cumplirlas, o lo dijeron al azar por decirlo, para quedar bien, y después no había ningún interés en cumplir, recordar, ¿no es cierto? Y para los que son más jóvenes, cuánta más gente vendrá luego y hará lo mismo, ¿no? Y escucharemos y por dentro pensaremos: este me está mintiendo, me está engañando,
no le voy a hacer caso, no le voy a creer, no voy a caer de nuevo en su trampa, etcétera, 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 ¿no? Interesante cómo funciona el ser humano, ¿no? Y si damos vuelta a la pregunta y nos ponemos a pensar, ¿y cuántas veces nosotros hicimos promesas que no cumplimos? ¿Cuántas veces yo hice también aseveraciones, dichos? No, un día voy a hacer esto, mañana voy a cumplir con esto, voy a empezar una dieta, este año voy a lograr tal cosa, este año te voy a dar esto, etcétera, 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 continuamente. ¿Cómo cambia la cosa ahora? Qué interesante la actitud del ser humano para acusar a otros. Fácilmente puedo ponerme a enumerar y hasta podría decir que encuentro cierto disfrute, cierto regodeo en pensar en todas las personas que me han fallado, que han sido falsas conmigo y que no cumplieron promesas. Pero cuando me pongo yo a la luz de la misma premisa y tengo que reconocer que yo también fallo, que yo tampoco cumplo, que yo tampoco puedo, que miento, que engaño, que me olvido, que soy falso también, que digo las cosas por decir a la ligera y no pienso muy bien lo que digo y después digo, eso para mí mismo no la puedo cumplir y bueno, y me hago el tonto, me hago el distraído y etcétera, etcétera, etcétera. Y termino concluyendo de que yo no soy mejor que mi prójimo, yo no soy mejor que mi semejante. Y estamos todos iguales, delante del único que ha cumplido sus promesas. Delante de Dios caemos todos de rodilla, agachando la cabeza, humillados, reconociendo que somos pecadores, que prometemos y no cumplimos, no podemos cumplir. Y que tenemos que pedir el perdón de Dios y que tenemos que perdonar a aquellos también que nos han fallado y que no nos han podido cumplir. Esa es la realidad del ser humano. Así que, ¿cuál es la salida que tenemos para salir de esa condición caída, pecaminosa, que nos lleva a mentir, incumplir y también a padecer lo que otros hacen con nosotros? ¿Cuál es la salida? La que tuvo Abraham, la que tuvo el rey David, que menciona la carta de los Romanos, la que tuvo el mismo Pablo, la que tuvo Nicodemo. Creerle a Jesús, confiar en sus promesas. Y no hay otro camino. Él sí cumple la promesa, Él sí perdona, Él sí salva, y Él va a cumplir su última promesa, la de su segunda venida, para llevarnos a la eternidad junto a Él, a los nuevos cielos y nueva tierra. ¿Se acuerdan la promesa que le hizo a Abraham? Te voy a dar todo el mundo va a ser tu posesión. Bueno, ¿cuándo se cumplió eso? Todavía no. Pero el Señor prometió nuevos cielos y nueva tierra. Así que cuando venga en su juicio, limpiará de toda maldad la tierra, y en la tierra, en los nuevos cielos y nueva tierra, habitarán todos los verdaderos creyentes y el verdadero pueblo de Dios, su iglesia santa. Va a cumplir su promesa. Mientras tanto, se están dando todos los pasos para que esa promesa se cumpla. La principal fue la venida de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, su humanización. Se hizo como uno de nosotros para salvarnos y cumplió una vieja promesa. Cuando le habla a Nicodemo y le dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así también va a ser levantado el Hijo del Hombre como señal de salvación para todo aquel que cree. ¿Cómo se curaban de las picaduras de esas serpientes, de esos ápides, con las cuales Dios los castigó a ese pueblo pecador, irreverente y respetuoso? Levantando la mirada con fe hacia la serpiente que estaba en el palo. Bueno, ahora toda la humanidad también se salva levantando los ojos y mirando al crucificado. Creyendo en Él. ¿Creyendo qué cosa de Él? Que Él nos ganó el perdón, que Él nos perdona, que Él paga en mi lugar, que Él se sacrifica por mí.
y que ya no necesito padecer, sufrir la muerte y el castigo eternos, porque Él pagó la pena por mí. La que yo merecía, la pagó Él, la cumplió Él. Y ahora me dona, me regala, me obsequia la vida abundante y eterna. Y esa es la obra de nuestro Señor Jesús, que sabemos bien, que aprendimos de muy pequeñitos muchos de nosotros, pero que una y otra vez necesitamos volver a escuchar, porque tendemos a olvidarnos, porque cuando andamos en el mundo, en la sociedad común, las tentaciones, las acechanzas del maligno, las circunstancias adversas nos hacen desviar la mirada y dejar de mirar al crucificado y empezar a mirarnos a nosotros mismos y a nuestros problemas y a nuestros vecinos y a nuestros familiares, etc. y a desesperarnos. Y perdemos la confianza y nuestra fe se debilita y ya no confiamos en Cristo como el cuidadoso, amoroso Padre que está ahí atento a nuestras necesidades, a quien debemos acudir para todo, absolutamente para todo. Y esto es muy difícil de entender en el sentido de la práctica de la vida. Lo podemos entender tal vez de manera intelectual, aquí en un momentito, en 10, 15 minutos, sí, ¿te queda claro? Sí, por supuesto. Pero luego cuando salimos a la calle, luego cuando nos enfrentamos al trabajo, al estudio, a las actividades diarias, y tendemos a olvidarnos. Así que cada domingo, cada reunión, los maestros, pastores, intentan volvernos a enfocar en el Cristo crucificado, de quien depende todo en verdad. Todo. Y sin el cual nada de lo que vemos, nada de lo que existe, tendría vida. Seguiría su curso. Todo depende de Él. Entonces, ¿por qué flaqueamos en nuestra fe? ¿Por qué somos tan vulnerables a las circunstancias y acechanzas del maligno en esta vida, ¿no? De nuevo tenemos que reconocer nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestra fragilidad y volver a Cristo una y otra vez. Y acá tenemos en el texto de Romanos a un tremendo teólogo de las mejores escuelas de los fariseos, al apóstol San Pablo, tratando de explicarnos esta realidad espiritual y trascendental, que es poner la fe, poner los ojos, toda la confianza puesta en el Señor Jesús. Como hizo Abraham, como hizo David, y como hicieron tantos otros, el mismo Pablo también. Y luego vemos al maestro de maestros, teólogo de teólogos, a Jesús mismo enseñándole a un maestro. Y llega al punto de Jesús de exclamar: pero vos sos maestro del pueblo y no sabés esto. La pregunta consecuente sería: ¿y qué enseñás al pueblo? Si no le enseñás a creer, si no le enseñás a confiar en Cristo, si no le enseñás a poner la mirada en el verdadero Dios, ¿qué le estás enseñando? Bueno, la verdad es que estaban enseñando salvación por obras. Estaban enseñando a la gente a confiar en sí mismos. Ponían más reglas todavía. Hace esto, y al final veremos si llegás al cielo. Veremos si Dios te deja entrar. Por eso Jesús discute con ellos. Por eso Jesús se opone a esa enseñanza. Y le dice: pero si te explico, si te enseño cosas de la tierra, terrenales, básicas, y no entendés que te es necesario nacer de nuevo, en ese nacer de nuevo está diciendo nacer de lo alto, nacer de Dios, ¿cómo te voy a explicar otras cosas más importantes? Y el pobre Nicodemo se queda ahí duro, porque realmente llega un punto donde nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra razón se queda corta, se ve limitada, y es absolutamente imperioso ejercer fe. Vamos a llegar a ese dilema de: ¿qué hago? ¿Intento seguir entendiendo y llego al punto de desesperar y decir: esto es inentendible, esto es inexplicable, Dios no existe, por lo tanto, y desespero? ¿O decido ejercer fe y digo: no lo puedo entender, no puedo comprenderlo cabalmente con mi razón, con mi lógica humana, pero como Dios dice, voy a creer, voy a confiar y voy a esperar en Él?
como hicieron tantos otros antes de mí. Eso es aferrarse a la promesa, eso es creer en la promesa, en el único que puede prometer algo que puede cumplir, el todopoderoso Dios. A ese le creyó Abraham y dejó toda su tierra, su parentela que tenía en Ur de los Caldeos, y se fue a una tierra desconocida a tomar posesión de ella como Dios le había prometido. Y vemos nosotros en el desarrollo, en los textos bíblicos, que a Abraham le fue todo color de rosa, que Abraham prosperó y le fue muy bien y se hizo multimillonario y jamás tuvo más problemas a partir de que creyó y obedeció a Dios y se mudó a Canaán. No, hubo momentos buenos y hubo momentos muy malos. Pero como Abraham decidió creer, perseveró y siguió adelante. Y llegamos a instancias tan tremendas como que en un momento sus descendientes llegan a sufrir una tremenda sequía y una hambruna gigante, al punto de que tienen que emigrar a Egipto, irse de la tierra prometida para poder sobrevivir. Eso todo era parte del plan de Dios para ser una nación grande. Los llevó a formar un pueblo gigante en otra nación para que después volvieran con más fuerza todavía. Y así vemos como Dios continuamente nos está forjando, nos está preparando, está obrando en nuestras vidas. Pero a nosotros nos cuesta creer, nos cuesta confiar, nos cuesta aferrarnos a las promesas. Y como sufrimos, y como nos duelen las circunstancias de la vida, y como nos pesan las adversidades, tendemos en nuestra debilidad a decir, ¿qué pasa? ¿O por qué Dios me castiga? ¿Y por qué tendría que ser castigo de Dios? ¿Y qué tal si fuera bendición de Dios realmente? Hacerme pasar por diversas pruebas y dificultades para forjarme como persona, como su siervo útil en este mundo. ¿Cómo llega José a Egipto, no? Llega como un preso, llega como un esclavo. Llega como un pordiosero, podríamos decir tranquilamente, y termina siendo el mayordomo de todas las riquezas del faraón, ¿no? Para salvar a su pueblo. Así actúa nuestro Dios. Entonces, el rey David nos dice, dichoso aquel cuyas iniquidades, esto parece una palabra más fuerte que simple pecado, que simple error, una caída, un tropezón. Iniquidades le son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel al quien el Señor no culpa de pecado. ¿Quién cubre nuestros pecados? ¿Quién perdona nuestras iniquidades? ¿Quién se olvida de todo el mal, daño que hicimos, pensamos y anhelamos hacer? Cristo crucificado en la cruz y resucitado al tercer día, para confirmar no solamente la obra perdonadora y salvadora, sino también la promesa de una vida eterna. En ese Dios confiamos, en ese Dios debemos fortalecernos y animarnos cada día de la vida y seguir andando en este mundo, como anduvo Abraham, dice, como un hombre errante, de lugar en lugar. Así estamos en este mundo peregrinando. No nos aferramos a este mundo, no nos conformamos a este mundo, no nos amoldamos a este mundo, porque sabemos que nuestra patria celestial está más allá. Confiamos en lo que Dios dice y esperamos solo en Él. Esa es la fe que tenemos, esa es la promesa que seguimos, hermanos. Que el Espíritu Santo nos sostenga firmes en esa fe y confiemos en las promesas de Dios una vez más hoy y mañana. Que así sea. Amén. Amén.